Hola a todos, bienvenido a nuestro canal ActiveCampaign en español. Soy Antonella y hoy vamos a hablar sobre un tema clave para mejorar tus estrategias de marketing, el lead scoring. Si eres nuevo en nuestro canal, no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún otro video. Bueno, entonces entremos en el tema. ¿Qué es el lead scoring en ActiveCampaign? Básicamente es un método que nos ayuda a calificar los contactos en función de su compromiso, de su comportamiento o de su característica, a través de un puntaje. Entonces, a través de un puntaje puedes identificar qué leads están más interesados en tus productos o servicios, y esto va a permitir priorizar nuestros esfuerzos de venta y marketing, dirigiendo tus recursos a aquellos contactos que tienen más probabilidad de convertirse en cliente. En ActiveCampaign nosotros tenemos dos opciones: el puntaje estático y el puntaje dinámico. El puntaje estático se asigna en base a las características fijas, por ejemplo, el tamaño de la empresa o la ubicación, y este puntaje no cambia con el tiempo. Ya el puntaje dinámico es un poquito distinto. Ese es más flexible. Se ajusta según la actividad del contacto, como abrir un correo electrónico, pulsar algún enlace de tu correo electrónico o directamente, por ejemplo, abrir una página de tu sitio web. Esto significa que a manera que el contacto interactúa, ese puntaje puede subir o bajar. Y todas esas acciones van a hacernos entender cuál es el comportamiento y cuál es el compromiso de ese contacto con tus estrategias de marketing. Y ahora finalmente hablemos de las automatizaciones con la parte de puntaje de contactos. Con automatizaciones podemos gestionar el puntaje de contactos y de tratos. Podemos configurar una automatización que aumente el puntaje de contacto cada vez que el contacto abra un correo electrónico o que visite una página web. Esto te ayudará a tener una visión clara y podemos saber cuáles son los leads más calificados y cómo podemos abordar una interacción. Ahora entremos en ActiveCampaign para que usted pueda entender en la práctica cómo funciona el lead scoring en la plataforma. Para encontrar la parte de puntuación, usted necesita ir en contactos y enseguida pulsar en puntuación. Aquí va a ser el lugar donde nosotros necesitamos crear nuestra regla de puntuación. El primer paso es pulsar en añadir una puntuación y elegir qué tipo de puntaje usted quiere trabajar. Usted puede trabajar el puntaje de contacto, que es exclusivo para comportamientos y informaciones de los campos personalizados de contacto o acciones de los contactos, como la apertura de un correo electrónico, la suscripción en un formulario, la visita en una página web. Ya la parte de puntuación de la oportunidad de venta, que sería la parte de oferta CRM de ActiveCampaign, es cuando nosotros vamos a trabajar acciones que están dentro del CRM, acciones que están dentro de la parte de tratos. O sea, toda y cualquier acción o información, campo personalizado de trato, que usted quiera trabajar el puntaje, usted va a utilizar esta regla aquí. Vamos a utilizar el puntaje de contacto primero. En la parte de puntaje de contacto, nosotros vamos a agregar las reglas, o sea, las condicionales de esta regla aquí. En esta situación, ustedes pueden agregar todas las informaciones que están disponibles aquí, como informaciones de acción, información de los campos personalizados, pero atención, que aquí es el momento donde vamos a trabajar el puntaje estático. El puntaje estático, recuerden que es aquel que no sufre modificaciones de acuerdo con el tiempo. Entonces vamos a optar en esta situación en específico, trabajar mejor con los campos personalizados de contacto, por ejemplo. Entonces vamos a entrar aquí en campos personalizados de contacto y voy a poner cuál es el tipo de producto que usted tiene más interés en la promoción de Navidad. Entonces aquí yo tengo opción 1, 2, 3. Si la persona pulsa la opción 1, nosotros vamos a añadir 10 puntos. Usted puede cambiar el puntaje aquí. Y podemos poner también cuándo este puntaje caduca, o sea, cuándo le vamos a sacar esos 10 puntos. Entonces aquí usted puede establecer nunca, o sea, para siempre esta persona va a tener en esta regla de puntuación el puntaje 10, o podemos elegir un tiempo. Entonces esta persona va a tener este puntaje por 10 días. Después de 10 días le vamos a sacar ese puntaje. Pero recuerden que en esta situación en específico nosotros estamos hablando de contactos que tienen características que no cambian con el tiempo. Entonces es mejor dejar nunca. Ustedes pueden ver que podemos trabajar con los segmentos si ustedes quieren, que están guardados en su cuenta. Y pueden agregar más condiciones si quieren a esta regla de puntaje. Pulsamos guardar. Aquí arriba le podemos dar un nombre.
y enseguida necesitamos activarla. Guardamos otra vez y volvemos en puntuación. Entonces lo que va a pasar aquí es que cuando el contacto tiene esa información rellenada en ese campo personalizado, va a tener 10 puntos. Cuando vamos a trabajar con las características de los leads, con la característica de los contactos, siempre trabajar esta opción. Toda la parte de registro de comportamiento, como por ejemplo la apertura de un correo electrónico, la interacción por un enlace en un correo electrónico, una visita en página web, lo vamos a hacer por automatización, donde vamos a trabajar el puntaje dinámico, ¿vale? Entonces aquí creamos nuestra regla y vamos a la parte de automatizaciones ahora. En automatizaciones ahora vamos a crear una automatización donde vamos a agregar el puntaje en esa misma regla que creamos. La idea aquí es identificar siempre que el contacto hace una interacción por correo electrónico. Entonces voy a seleccionar el contacto abrió cualquier correo electrónico de cualquier lista múltiples veces, varias veces, o sea, toda vez que ejecuta esta acción de apertura, ¿cierto? Voy a pulsar en guardar, voy a pulsar en el botón de más y enseguida voy a pulsar la acción contacto. Cuando selecciono contactos, voy a tener una opción de ajustar una puntuación de contacto. Enseguida vamos a elegir aquí cuál es la regla. Entonces yo puse puntaje YouTube. El ajuste es añadir 10 puntos y yo quiero que en esta situación en específico el puntaje caduque. ¿Por qué? Porque si yo agrego 10 puntos porque la persona hizo apertura y no lo saco nunca más, nosotros vamos a tener una información de contactos que puede ser que están 6 meses sin hacer apertura de correo electrónico. Entonces yo voy a poner aquí que este puntaje va a quedar disponible por 10 días en el contacto. Si el contacto, por ejemplo, tiene 50 puntos, eso significa que el contacto hizo apertura de correo electrónico en los últimos 30 días, por lo menos 5, ¿cierto? Entonces, muy importante que ustedes sepan cuándo trabajar la parte de caducar. Cuando es una característica fija, como el caso de un campo personalizado, ahí hace más sentido poner nunca. Ahora, cuando estamos en una situación que es dinámico, o sea, la persona puede abrir un correo electrónico ahora, pero no más en 3-4 meses, vamos a trabajar por tiempo. ¿Ok? Pulsamos en guardar y enseguida me viene la acción de añadir 10 puntos. Así que siempre que la persona hace la apertura de un correo electrónico. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con acciones que son un poco más avanzadas, por ejemplo, cuando la persona hace la apertura de un correo electrónico, el puntaje es 10. Pero cuando la persona hace un clic, pulsa un enlace dentro de un correo electrónico, puede ser que el puntaje sea 20. Entonces, si usted quiere traer un poco más de variación en los puntajes, te recomiendo crear una otra automatización. Ahora la pregunta es, Antonella, ¿cómo hago para identificar cuáles son los contactos más enganchados? ¿Y qué hago con ellos? Entonces nosotros vamos a venir en automatizaciones otra vez. No se olviden de activar su automatización. Y vamos a crear una otra nueva que se llama identificación de los contactos que tienen más compromiso. Voy a pulsar otra vez en empezar desde el principio. Y nosotros tenemos un desencadenante que se llama se cambia el marcador. Seleccionamos aquí cuál es la regla del puntaje de contacto y cuándo vamos a identificar y desencadenar esta automatización. Entonces, cuando el contacto llega a más de 50 puntos, yo quiero desencadenar esta automatización. Puede ser una única vez o siempre que eso suceda. Recuerden que en esta situación de puntaje de contacto nosotros tenemos una característica que es qué tipo de promoción la persona gustaría recibir en Navidad, que es el campo personalizado, que está como un puntaje estático, o sea, a partir del momento que la persona tenga esa información, va a quedar rellenado con 10 puntos y no lo vamos a sacar más. Entonces aquí, si la persona tiene 50 puntos, significa que o puede haber hecho 5 aperturas de correo electrónico o 4 aperturas de correo electrónico y tener esa información dentro de la parte del campo personalizado de contacto. ¿Ok? Entonces vamos a poner varias veces. Entonces toda vez que la persona inicie esta automatización significa que pasó los 50 puntos. Luego, la idea aquí es que ustedes puedan personalizar la experiencia del cliente. Pueden poner una etiqueta, pueden enviarle un correo electrónico, pueden suscribirlos en una lista, pueden
Por ejemplo, añadir este contacto como un trato, o sea, aquí si yo identifique que tengo un contacto con más de 50 puntos, digamos que es un contacto muy calificado. Luego, en esta situación en específico, yo quiero que cuando identifique que hay un contacto muy calificado, lo lleve a mi equipo comercial en la parte de tratos. Y entonces basta usted crear la acción de añadir un trato aquí en esta automatización. El mismo proceso va a funcionar cuando usted va a crear regla de puntaje de tratos. Entonces usted va a volver en la parte de contactos, puntuación, y en el lugar de crear una regla de puntuación de contacto, va a crear una regla de puntuación de tratos. Va a crear aquí cuál es la regla, entonces cuando hay un campo personalizado de trato específico rellenado, y recuerden que aquí es la misma situación. El puntaje estático es la característica del trato, puede ser campo personalizado o cualquier información que sea fija. Y después la parte de puntaje dinámica va a ser basado, por ejemplo, cuando el contacto cambia de etapa en tu embudo de ventas, cuando tiene un trato cerrado para ganado o para perdido, o cuando tiene alguna tarea completada. Entonces usted puede utilizar los desencadenantes basados en las acciones dentro del CRM para que usted pueda agregar puntajes dinámicos en las automatizaciones. Y eso es todo sobre Lead Scoring que iré a explicar en el día de hoy. Espero que esta información te ayude a optimizar tus esfuerzos de marketing y a gestionar leads de manera más efectiva. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que trataremos en futuros videos, déjalo en los comentarios. No olvides de darte me gusta y compartir con tu red. Hasta la próxima.